En esta nueva clase virtual vamos a ver en primer lugar los elementos del relieve continental, posteriormente veremos el relieve costero y finalmente veremos qué tenemos debajo de nuestros océanos. En el relieve continental nos vamos a encontrar por un lado las llanuras, por otro lado las mesetas y las montañas. Dentro de ellas vamos a distinguir macizos antiguos, sierras y cordilleras. Y por último veremos las depresiones. Las llanuras son superficies planas o escasamente onduladas que no superan más de los 200 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, las mesetas son superficies también planas, pero en este caso elevadas. Fueron antiguas cordilleras, antiguas montañas que han sido erosionadas durante millones de años. Y actualmente presentan una superficie totalmente plana, o casi plana. En tercer lugar nos encontramos las montañas, grandes elevaciones del terreno por encima de 600 metros sobre el nivel del mar. Cuando las montañas han sido muy desgastadas y erosionadas durante millones de años, hablamos de macizos antiguos, con formas suaves y redondeadas por esta erosión. Y cuando aparecen o son relieves mucho más jóvenes, su forma es más puntiaguda. Las montañas suelen aparecer agrupadas formando sierras o formando cordilleras. Una sierra es una cordillera de montes abruptos, con cierto relieve, cierta elevación. Sin embargo, la cordillera es una serie de montañas enlazadas entre sí de una mayor envergadura y normalmente de mayor longitud. Aquí podemos observar los elementos del relieve continental que hemos dicho anteriormente: la cordillera, la meseta, la llanura y la sierra. Podemos observar cómo la llanura ocupa una parte baja y plana. La llanura también es plana, pero con cierta elevación. Por otro lado, las sierras, con una longitud y envergadura pues algo menor que la cordillera, y las grandes elevaciones que vienen a ser las cordilleras. Entre una zona elevada y otra nos vamos a encontrar superficies planas, bajas, unas veces más anchas, otras veces menos anchas, en forma de U, llamados valles. Estos valles suelen estar recorridos por ríos que van surcándolo desde la parte alta de las montañas, sierra o cordillera, hasta llegar al océano o al mar. En este dibujo podemos recrear de nuevo las formas del relieve, como desde las montañas o partes más altas que vemos aquí, sierra o cordilleras, el río va surcando el valle, buscando la parte baja de la llanura, y en un lateral nos han recreado pues una antigua zona elevada que ha sido erosionada y convertida en meseta. Una zona plana pero elevada. En esta fotografía aérea real podemos ver un ejemplo de una alta montaña, de una elevación muy importante del terreno, en este caso el Himalaya, con todas sus cumbres pues nevadas. Ya hemos visto anteriormente cómo la mayoría de las montañas han surgido por el choque de placas, pero también hay otras montañas que surgen o son el resultado de erupciones volcánicas compuestas por materiales que proceden del interior de la Tierra. Las montañas viejas son aquellas, como hemos dicho anteriormente, que han sido muy erosionadas y se formaron hace más de 250 millones de años. Y las montañas jóvenes presentan una forma, un relieve mucho más puntiagudo, pronunciado, y su antigüedad es menor, de unos 50 millones de años. A los valles también se le conoce como depresiones o cuencas, por ejemplo la cuenca del Guadalquivir, y como decíamos, están surcadas por ríos que van formando o van erosionando todo este territorio, y otras veces pueden ser consecuencia del hundimiento de una zona por una cuestión de tectónica, alguna falla o movimiento de placas que hace que se produzca una fractura y un hundimiento del terreno, y ahí se encaja el río. En la costa, es decir, en las zonas de contacto entre la tierra emergida por encima del nivel del mar y los océanos y los mares, nos vamos a encontrar los siguientes elementos del relieve: playas, los cabos, los golfos, rías y fiordos, penínsulas, islas. Las playas son las zonas de inclinación suaves a orillas del mar que pueden estar formadas por arena o piedra. Los cabos, ya sabemos que son los salientes de costa que penetran en el mar. Los golfos, todo lo contrario, son entrantes del mar en la línea de costa. Cuando son más pequeños se llaman bahías. Las rías
Son valles muy bajitos, muy planos, de ríos, en el que entra el agua del mar y prácticamente el último tramo del río es ocupado por agua marina. Por otro lado, los fiordos son antiguos valles formados por los glaciares que, al retirarse los hielos, ese espacio que ocupaba el glaciar es ocupado por el mar. Las penínsulas ya sabemos también que son extensiones de tierra rodeadas de mar por todas partes, excepto por una llamada istmo. Las porciones de tierra rodeadas por agua completamente se van a llamar islas. El conjunto de islas, relativamente juntas unas de otras, próximas entre sí, se le conoce como archipiélago. Ejemplo de península, sin ir más lejos, nuestra península ibérica, y ejemplo de islas o archipiélagos, las Islas Baleares y las Islas Canarias nuestras, que luego más adelante iremos viendo. Aquí tenemos representados los elementos del relieve que decíamos anteriormente, el relieve costero, la playa, por un lado, con una suave inclinación. En el caso de que fuera de gran altura y no hubiera esta suave inclinación que digo, se formaría el acantilado, el entrante de tierra hacia el mar, que es el cabo, el efecto contrario, es decir, agua que ocupa zonas de tierra, formaría el golfo o bahía. La parte plana de un río que es ocupada por agua del mar que entra, que se le llama ría. También decíamos que podía ser un fiordo cuando estaba formado por un glaciar, por un antiguo glaciar que había erosionado toda una zona y la ocupa el agua del mar. La península, aquí la tenemos con su istmo. Por otro lado tenemos la isla formando aquí un archipiélago. Y no lo hemos visto, pero cuando una zona costera se queda cerrada por un cordón litoral de arena, formaría un mar costero o albufera, y cuando el río tiene dificultades para desembocar porque va depositando muchos sedimentos, que lo comentamos el otro día en el proceso de erosión y transporte y sedimentación, que los va depositando en la zona costera, se va a denominar un delta. En España tenemos el caso del delta del río Ebro, que es el más conocido. Ejemplos reales de este relieve costero, en el caso de la isla, pues tenemos, por ejemplo, la gran isla de Australia, o la isla de Tenerife en el archipiélago canario, con el volcán en medio. Ya veremos que es una isla de origen volcánico, y aquí tenemos el pico o volcán del Teide. En este caso vemos un cabo, el Cabo de Gata, perfectamente delimitado el saliente, y penínsulas, por ejemplo, en el relieve europeo, la península ibérica, la península italiana o la península balcánica. Fijaros en esta bonita imagen real de la península de Corea en el continente asiático, o el istmo de Panamá, que comunica toda la parte de América del Norte con la parte de América del Sur. En este caso estamos viendo la perfecta figura que dibuja esta bahía. Decíamos que los golfos son las bahías, pero de un mayor tamaño, como por ejemplo aquí tenemos todos los golfos de Valencia. En esta imagen real vemos la ría de Bilbao y cómo este territorio, y quizá prácticamente hasta aquí, es entrada del mar. No es un río, sino es entrada de agua del mar que penetra en todo este valle, en esta parte final del valle, claro. O la ría de Ferrol, como aquí al fondo tenemos el océano Atlántico, y todo este territorio está ocupado por agua del mar y continuaría por aquí un poco ría arriba, ¿no? La costa gallega está totalmente recorrida o accidentada por las denominadas rías altas y las rías baixas, como antes hemos visto en el caso de la ría de Vigo. También tenemos la ría de Pontevedra o la ría de Arousa. Para finalizar los elementos del relieve, vamos a hablar del relieve oceánico, es decir, aquel que se encuentra bajo los océanos y mares. Aquí nos vamos a encontrar los siguientes elementos: plataforma continental, talud continental, llanuras abisales,
dorsales submarinas y por último las fosas oceánicas formando depresiones submarinas. La plataforma continental es aquella zona marítima que va descendiendo suavemente desde la línea de costa hasta aproximadamente los 400 metros de profundidad. Es decir, no es más que la continuación bajo el mar de los continentes. Cuando acaba la plataforma continental nos vamos a encontrar con un gran escalón llamado talud continental, que va a comunicar la plataforma continental con el fondo oceánico. Ya en el fondo del mar nos encontramos con las llanuras abisales, superficies más o menos planas. En el fondo del mar, como digo, incluso pueden estar a profundidades entre los 4.000 y 5.000 metros. Pero en el fondo marino no todo es plano y llano, sino que nos vamos a encontrar con zonas elevadas llamadas dorsales submarinas, grandes elevaciones o cordilleras submarinas, que cuando superan el nivel del mar van a formar islas. Y finalmente, también desde el fondo del mar nos vamos a encontrar lo contrario, es decir, grandes profundidades, como si fueran grandes valles estrechos y alargados, formando depresiones submarinas que pueden llegar a alcanzar una profundidad muy grande, como pueden ser los 11 kilómetros de profundidad desde el fondo del mar. Este es el caso del abismo Challenger, situado en la fosa de las Marianas, a 11.304 metros de profundidad. Es un lugar que solo ha podido ser visto en una ocasión con un submarino especial. En esta ilustración podemos ver perfectamente las zonas que hemos dicho con anterioridad. La plataforma continental, el profundo escalón que comunica el fondo oceánico, en este caso una fosa, también puede ser con el fondo abisal, que es el talud continental. Como digo, el propio fondo marino, aquí tenemos la fosa y una zona elevada llamada dorsal oceánica. En el caso que saliera a la superficie formaría una isla. Esta dorsal oceánica recibe el nombre de cordillera submarina también. Pueden llegar a los 5.000, 5.500 metros de profundidad, y las fosas oceánicas, pues como hemos dicho en el caso de la Challenger, pues 11.000, 12.000 metros, o lo que es igual, 11 o 12 kilómetros de profundidad desde el fondo del mar. En este nuevo dibujo podemos ver ya con una escala de metros pues la profundidad de los distintos elementos del relieve submarino. Hay zonas donde la plataforma continental es más larga, en otras zonas la plataforma continental es muy estrecha, bastante reducida. El talud continental también en algunos casos es muy pronunciado y en otros casos es más suave. Aquí vemos una superficie bastante plana de llanura oceánica y, como decíamos anteriormente, la dorsal, que si sale formaría la isla.